agentes antibacterianos. ¿Ya? Entonces, aquí estamos viendo una comparación de lo que es una célula eucariota y una procariota. ¿Sí? Las bacterias son microorganismos pequeñitos, ¿ya? En rango de micras, la medición, y son estructuras simples, ¿ya? Pero en la simplicidad de su estructura está los riesgos, lo patogénico y lo peligroso, lo que nos va a causar enfermedad. ¿Sí? No tiene membrana nuclear, ¿sí? Estos en los libros, sin embargo, hay otras ediciones de libros que dicen que sí tiene una pequeña membrana nuclear, ¿ya? Son unicelulares, ¿ya? Son sencillos, no tienen mitocondria, no tienen aparato de Golgi, no tienen retículos plasmáticos que estén nadando dentro de lo que es el citoplasma. Sin embargo, contienen mitocondrias de lo que es la pared celular, ¿ya? Muy importante. ¿Por qué? Porque ¿cómo entonces nos podrían formar energía, verdad? Sí llegan a formar energía, pero solo que las mitocondrias no están nadando dentro de lo que es el citoplasma, como en las células eucariotas, ¿sí? La reproducción es por fisión asexual, y decir que es por fisión binaria, ¿sí? Entonces, las características más importantes en la clasificación están dados de dos formas, de acuerdo a si son gram positivos y gram negativos. Esta clasificación se da de acuerdo a si se van a teñir o no con intensidad con la definición gram, ¿sí? Cuando llevemos definición gram en las prácticas vamos a rememorar que el definición gram se llama ¿por qué? Porque el autor que lo ha descubierto y que ha puesto los pasos de las secuencias es el apellido gram. ¿Sí? Entonces, las gram positivas tienen una pared gruesa, muchos tienen pared. Nuestras células tienen membrana celular, no tenemos pared celular, ¿sí? En cambio, de las bacterias sí tienen pared celular. Algunas, otras no, ¿ya? Entonces, se dividen en gram positivas y ya estamos en clasificación, gram positivas y gram negativas. De acuerdo a si en su pared tiene bastante perfil bucano o no tienen, o disminuyen o tienen poquito perfil bucano, ¿ya? Aquí tenemos un cuadro donde estamos viendo la comparación en tamaño, tenemos las características, ¿sí? Las características de eucariotas y procariotas. El que está en esto son los procariotas, que es lo que estamos estudiando nosotros. Nuestras células son aquí nosotros pertenecemos. Miren, estamos compartiendo características con las algas, con los hongos, ¿ya? Con los protozoos, que es un tipo de parásitos, y de plantas y animales. Nosotros estamos dentro de animales. Cuando hablamos de grupos principales, son aquellos, y las bacterias son los que vamos a estudiar en bacteriología. En el tamaño, ¿sí? Son mayores a 5 micras, y los otros van menos de 5, 0,5 a 3 micrómetros, ¿sí? Por eso nosotros necesitamos el microscopio para poder observarlos. La estructura del núcleo tiene membrana nuclear, aquella no tiene membrana nuclear, ¿ya? Los cromosomas, cadenas diploides, en cambio el otro es haploide. Solamente es una. La estructura del citoplasma. Hemos dicho en el anterior slide que no tiene mitocondria, no tiene aparato de Golgi, no tiene pero no tiene esas estructuras nadando dentro de lo que es el citoplasma. Sin embargo, llegan a tener, ¿por qué? Porque llegan a formar energía ATP, igual que nosotros. Pero están empaquetadas dentro de lo que es la pared celular. De ahí la importancia de la pared celular. Además, algunos antimicrobianos van directamente a pared celular. Entonces, la importancia de cómo es un mecanismo de acción de cada antimicrobiano. ¿Ya? Los ribosomas, vamos a llevar en otra materia bioquímica tipos de ribosomas que tenemos nosotros, ¿sí? El 80S. En cambio, en los procariotas está el 70 es menor. ¿Ya? La membrana citoplasmática tiene esteroides, tiene lípidos. Por eso nosotros decimos que de nuestras células es
cambio, ¿ya? No tiene esteroles, ¿sí? Pero salvo el micoplasma, que es bien agresivo, si es que tuviera esteroles, o sea, en cambio los otros tienen. ¿Qué más? La pared celular, ¿sí? La pared celular está en los hongos, ¿sí? Y ausente de los demás procariotas. Sin embargo, esta pared celular de los procariotas es lo que nos puede ayudar a realizar la principal clasificación que es gram positivos, gram negativos, por la estructura que tiene la pared celular. ¿Por qué? Porque tiene peptidoglucanos, ¿sí? Péptido porque tiene proteínas, aminoácidos, y glucanos porque tiene azúcares en la pared celular. Si tiene azúcares, hay algo que la va a formar. Por eso insistimos, por eso decimos que eso tiene mitocondrias, pero en la pared celular. ¿Sí? Ya. Además, tiene polisacáridos. ¿Qué significa polisacáridos? Hidratos de carbono, que van a ir utilizando gracias a la mitocondria para ir formando lo que es el ATP. Tiene ácidos teicoicos, y estos ácidos teicoicos son una característica inclusive para saber qué tipo de bacterias suelen ser. Tienen lipopolisacáridos. ¿Ya? Hay antimicrobianos que van a ir contra uno de estos glucanos, contra cualquiera de estos. Por eso los antimicrobianos, cuando llevamos desinfección, siempre dicen, va en contra, va a ir a atacar a la pared celular. ¿Sí? Por eso. ¿Por qué? Porque esta estructura de la pared celular, este contenido de la pared celular, hace que la bacteria pueda llegar a vivir, pueda llegar a ser patógenos. ¿Ya? ¿Qué más? La reproducción hemos dicho que es asexual, función binaria. El movimiento. Acá en los parásitos pueden tener flagelos, pueden tener diversos tipos de complejos. En cambio aquí son flagelos simples. Un flagelo puede llegar a ya, si es que existiera. En cuanto a lo que es el transporte de electrones, aquí lo hacen las mitocondrias, ¿sí? Aquí también, ¿ya? Pero estos mitocondrias están inmersos dentro de lo que es la pared celular, específicamente entre la pared y la membrana celular. ¿Sí? Es como si dijéramos, para que me entiendan, el maní. El maní tiene una cáscara dura, ¿no es cierto? Esa sería la pared. Adentro, antes de poder comer el maní, tiene otra cascarita que es medio linda, ¿no es cierto? Esa sería la membrana celular. Y adentro ya está la parte de los celos. Así es. La pared celular es absolutamente compacta, gruesita, ¿no es cierto? Y algunos maní son más delgaditos, otros más gruesos. ¿Listo? La clasificación de las bacterias. Esta clasificación puede ser por el aspecto macroscópico, ¿ya? Por el crecimiento y propiedades metabólicas que llegan a tener, por la antigenicidad y por los genotipos. Eso ustedes vamos a llegar a. Cuando estamos hablando de la distribución macroscópica y microscópica, ¿sí? Esta se llega a dar por el crecimiento bacteriano. ¿De qué estamos hablando? Cuando nosotros hemos sembrado, cultivo y antigüedad, hemos sembrado, por ejemplo, de acá. Yo tengo faringoamigdalitis, dolor en la garganta, está digamos, fétido, tengo fiebre, y en estos lugares las amigas están bastante inflamadas, ¿listo? Pultasis. Entonces, nos tomamos de ese lugarcito con el hisopo y empezamos a sembrar. ¿A sembrar dónde? En los medios de cultivo. Y ahí, de acuerdo a su crecimiento, de acuerdo a las colonias que se van a ir a presentar a crecer, vamos a identificar las formas. Si son circulares, si son risores, dependiendo mucho cómo van a ir las colonias. ¿Qué es la colonia? La colonia es una agrupación de microorganismos que se dejan ver aquí cuando estamos haciendo el antigrama y la lectura de las ciencias. A eso se refiere la distinción macroscópica y microscópica. ¿Por qué? En la microscópica nos podemos sacar un poquito, con la asa bacteriológica, parte de lo que es la colonia, y lo vamos a ir a observar con la atención que hagamos
Vamos a observarlos si son gram positivos o gram negativos. A eso se refiere con microscopio. La macro, en las colonias hemos visto la forma de las colonias. ¿Sí? A eso se refiere. Cuando hablamos de, aquí estamos, si hablamos de macro y micro, todas las posibilidades. Arriba las gram negativas y abajo las gram positivas. ¿Por qué están de diferente color? Cuando hagamos misión gram en prácticas, vamos a ver de los dos colorantes que utilizamos en la división gram, vamos a ver que unas se tiñen más de los rosaditos. En cambio, los gram positivos, como por un gran grosor en la pared celular, ya, peptidoglucanos, se van a teñir un color morado hasta azul. ¿Sí? El crecimiento y propiedades metabólicas. ¿Sí? Ahí tiene que ver, dependiendo de las características metabólicas que tiene, de la sensibilidad a detergentes o no, ya, de la necesidad de ambiente aerobio o anaerobio. Ahí estamos hablando de aerobio anaerobio, que hay bacterias que van a ser aerobias estrictas, es decir, que no pueden vivir sin oxígeno. Hay otras que son anaerobias estrictas, que más bien viven sin oxígeno. Si le damos oxígeno, se vienen a morir. Y hay otras intermedias entre estas que son las aerobias facultativas, que significa que pueden vivir con o sin oxígeno. Y esas son las más peligrosas. ¿Ya? Después, la exigencia de nutrientes específicos. ¿A qué se refiere esto? A que en un medio de cultivo estas pueden necesitar solamente agar sangre, pero algunas necesitan otras más. Por eso los medios de cultivo son selectivos, algunas veces son simples y otros que son selectivos. Que seleccionan, ¿por qué se llaman selectivos? Porque se van a seleccionar qué bacterias pueden crecer en ese medio. ¿Ya? Van a encontrar agar-martin, SC, SS, que es para Salmonella Shigella, ND, medios de cultivo, cuando estamos hablando de medios de cultivo en prácticas. ¿Sí? También tienen que ver de acuerdo a la producción de metabolitos. Hay algunos que van a formar gases, ¿sí? Hay otros que van a formar lactosa, enzimas. Entonces, lactosa positiva, lactosa negativa. De acuerdo a eso, si van a formar burbujas o no en el medio de cultivo, vamos a ir clasificando. Después, hay algunas que tienen enzimas específicas, por ejemplo, en las catalasa positivo, catalasa negativo. Hay algunas que van a aglutinar glóbulos rojos y otros que no van a aglutinar. No te precipites. A eso se refiere cuando hablamos de dependiendo del crecimiento y propiedades metabólicas. ¿Ya? En cuanto a la antigenicidad, ¿sí? Una bacteria o una cepa o ¿cómo se dice? Sí, una bacteria o una cepa también se va a distinguir de acuerdo al uso de anticuerpos. Es decir, es como cuando cóncavo y convexo, cuando llevemos la parte enzimática, tiene que ver eso. Nosotros en todas las células, en todas nuestras células tenemos receptores. Y estos receptores tienen diferentes formas. Aquí como marcador me acabo de sacarlo. Bueno, esto vamos a volver a llevar él. Y esto hemos llevado también en el colegio, me parece. Ya. Refiere cuando estamos hablando de anticuerpos, detectan antígenos. Bueno, en nuestra célula, en todo lo que es la membrana, tenemos receptores, así, ¿ya? Esos receptores pueden ser de diferente forma, pueden ser, ¿sí? Vienen los antígenos, ¿ya? Que tienen esa forma. Estos receptores van a ir captando y de acuerdo a la forma, si esta colocamos acá, listo, ha encontrado su receptor. En nosotros, cuando hablamos de
enzimas, cuando lleguemos a hablar de las enzimas, se llega a dar esto. En los humanos tenemos enzimas. Las enzimas son sustancias que van a ir a buscar su célula diana. Esta célula diana hace que esta célula se mueva de acuerdo a la orden que van a dar este complejo enzima sustrato. Ingresan estas, así, ya no pueden. Ingresa con su cóncavo y convexo. Complejo enzima. Ahí, así. Ingresa. Y aquí a la célula le dice qué hacer, cómo va a actuar. Ahora, esta explicación que sucede en nosotros lo utilizan las bacterias. ¿Por qué? Porque ellos también fabrican enzimas. Entonces, engaña al cuerpo, digamos, una enzima mala, está cubierta. Es una enzima también, ¿sí? Por eso, las exotoxinas, las endotoxinas son un tipo de enzimas que van a engañar al cuerpo y van a encontrar su receptor. Le estoy colocando rojito porque ya muy rojito, ¿verdad? Entonces aquí van a encontrar su receptor. ¿Listo? Eso es malo, ¿no ven? Receptor. Y le dicen aquí le dicen a la célula qué hacer, pero la parte mala, la parte para causar enfermedad, le engañan a nuestro cuerpo. Es por eso que tiene que estar muy avispado nuestro cuerpo y dice, el sistema defensivo tiene que detectar a estos diablitos que les acabo de dibujar, así, no, así como nosotros hacemos, tenemos receptores, ellos también dicen cómo podemos atacar para que este organismo podamos dominarlo nosotros. ¿Sí? Cuando ya tiene dominio de aquí, porque van a entrar acá adentro y empiezan a replicarse. En este DNA, ¿listo? Es así, empieza a poner su parte de genética. ¿Quiénes hacen más esto? ¿Quiénes son campeones para hacer esto? Los virus. Y de acuerdo a esto, es el mismo mecanismo de los virus. Mucho más fácil que ellos, porque son como partículas nomás, y empiezan a ordenar. Ahora, en muchas células pueden hacer mella aquí, que es donde es más grave, o pueden ser mella dentro de lo que es la pared celular, dependiendo mucho de dónde viven. Pero todos utilizan, casi todos utilizan esta de receptores. Casi todos. ¿Sí? ¿Dentro de esta parte? Listo. Espero que sí. Porque lo vamos a volver a llevar. En cada uno de los microorganismos que llevemos de ahora en adelante, vamos a ver las exotoxinas, las endotoxinas, especialmente en el Clostridium tetani, así. Este dibujito nos va a servir para qué? Para hacer las exotoxinas como son las endotoxinas como yo. ¿Ya? Ahora bien, para saber lo que es la antigenicidad, nos sirven las pruebas serológicas. ¿Sí? Una de las pruebas serológicas que más se utiliza es el PCR. ¿Ya? ¿Qué más? Esta antigenicidad también se va a utilizar para sustituir a las bacterias con fines de epidemiología. ¿Listo? En bacteriología, los más que feliz cuando sepamos gram positivos y gram negativos. Eso ya es una gran ganancia. La antigenicidad se utiliza más en los bioquímicos, pero existe. Y esta es digamos, la base para saber cómo se llega a dar la antigenicidad. ¿Sí? Es como cuando hemos visto van a ver en fisiología, los grupos sanguíneos. Si se agrupa, es eso. Si no se agrupa, no es de seguro. ¿Sí? Lo mismo principio tiene de los grupos sanguíneos. Esto es lo que les estoy explicando. ¿Ya? Si no han entendido el principio, les explico porque sé que no se entiende, parece complicado, pero podemos aprender. ¿Ya?
nos habla mucho más de la secuenciación del DNA. Les dije, ¿no ve? Lo que hemos dibujado aquí, ¿ya? Lo que hemos dibujado acá, es esa partícula de la bacteria ingresa a lo que es el DNA. Y desde el DNA llega a manejar. Es como cuando, a ver, como el ejemplo que les voy a poner, no me aparece, pero el ejemplo que quería colocar es como cuando una viuda negra, la mamá se murió y es una familia, tiene hijos. El señor es muy rico, ¿listo? Para tener el dinero, primero se acerca al hijo, la viuda negra. Primero se acerca al hijo y ve quién tiene el control. ¿Quién tiene el control? El papá, ¿ves? Enamora al hijo para entrar a la familia. Entonces, ingresa a la familia y empieza a enamorar al papá, porque sabe que lo va a dominar, ¿ya? Entonces, lo que les he dibujado acá, primero al hijo ha entrado a la membrana celular, ¿no? Al receptor, el hijo. Ha ingresado y al papá, al que maneja al DNA, ha ingresado ahí. Y así más o menos es la bacteria también, específicamente. Y empieza a modular. ¿Por qué? Porque su material genético ya lo va a unir. Es como si la viuda negra se va a unir. Pero el producto es para manipular a alguien siniestra, ese hijo que va a estar aquí. Entonces es para manipular al señor. Y yo quiero esto, estoy embarazada. Entonces ya empieza a manejar él al sujeto. ¿Sí? Así más o menos son los microorganismos. ¿Ya? Ese PCR que tiene que ver con el genotipo, se trata de en laboratorio sacar el DNA de la célula enferma y ver esta secuencia dónde está. Esta reacción en cadena de la polimerasa, me gustaría que lo lean en extenso, cómo se hace, a qué se refiere, pero tiene que ver con la secuenciación del DNA. ¿Sí? Adenina, timina, ¿se acuerdan de los componentes del DNA? Listo. Entonces, esa secuenciación del DNA, ¿listo? La reacción en cadena de la polimerasa dice, un pedacito vamos a quitar y lo vamos a secuenciar. Como vamos a tener ese pedacito, vamos a replicarlo en el laboratorio y vamos a saber si coincide este pedacito con este que tenemos en el laboratorio tipo y vamos a ver si es esta bacteria o no. Hay PCR casi para todos los niveles, para todos. Y como médicos generales, lo primero que hacemos es pedir el PCR. ¿Por qué? Porque el PCR se positiviza cuando hay infección, cuando hay inflamación. El PCR normal, nosotros médicos generales pedimos, dice, hay inflamación. Cuando nosotros pedimos ya PCR pensando que digamos es estreptococo o si no, no sé, Clostridium tetani, pedimos PCR para tanto. Pero como médicos generales tenemos que saber si hay una infección, inflamación ahí, solamente pedimos PCR, nada más. ¿Sí? Esta es la estructura bacteriana, ¿listo? Que hemos dicho que tiene pared celular, que tiene membrana celular, pero que no tiene mitocondria, aparatos de Golgi. Está empaquetado aquí en la pared celular. ¿Pero qué es lo que tiene aquí? Ribosomas. Tiene ribosomas, el ribosoma 80S. Eso puede ser pregunta de examen, ¿sí? Yo le puedo poner que 70S, que tiene 80S. Eso es mentira, ¿no es cierto? Los eucariotas tienen 80S. Las bacterias, no, las bacterias tienen 70S. ¿Ya? Lo voy a poner en modo bacteria. Listo, entonces las estructuras citoplasmáticas, ¿sí? El ADN cromosómico, simple, haploide, ¿ya? De cadena bicelular. Puede tener dos o tres mensajeros. En los procariotas, hemos dicho que tiene pared celular, ¿sí? Tiene
ribosoma que tiene dos unidades, la 70S. Como mucho lo ven, puede ser pregunta de examen. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de los ribosomas? Estos ribosomas son blanco de antibióticos. Las industrias farmacéuticas tienen que tener antibióticos o arsenal para atacar este ribosoma. ¿Para qué? Para que pueda eliminar a la bacteria. Aquí, en esto, ¿cuál es importante? Los plásmidos. Estos plásmidos más o menos se asemejan a lo que es el DNA y también es blanco de antimicrobianos, ¿sí? Ahora, dependiendo mucho a la cantidad de plásmidos que llega a tener, es más patógeno. Cuanto más plásmidos tenga, es más patógeno la bacteria, ¿sí? En cuanto a la membrana plasmática, citoplasmática, es de estructura lipídica, diferente, ¿ya? De una sola capa, no contiene esteroles, ¿sí? Los esteroles en nosotros son importantes, porque a partir del colesterol formamos hormonas en capas de bacterias no vienen, ¿sí? Se va a realiza el transporte de electrones. Esta membrana citoplasmática es como nuestra membrana citoplasmática es solamente semipermeable, ¿sí? Deja pasar algunas moléculas y otras, pero no es tan fina como la nuestra, ¿sí? Tiene proteínas que me van a permitir la captación y expresión de metabolitos, ¿sí? ¿Cómo se llega a eliminar la basurita que hace el metabolismo de la bacteria? Mediante la membrana citoplasmática, ¿sí? La cara interna tiene proteína. Una proteína importante que tiene la cara interna de la membrana es la actina. Digamos que este es mi pared celular, este huesito, ¿lo ven? Este es mi membrana celular. La cara interna, esta de acá, el forro, que tiene un tipo de proteína. Este tipo de proteína, esta proteína han llevado, ¿dónde han llevado? ¿Dónde la actina de nosotros? En los músculos. Fibras musculares. En las fibras musculares de actina, porque tienen que. Sí, ¿lo ven? Entonces, para que vean, en la bacteria hay también en la cara interna de la membrana actina, ¿sí? Por eso el cuerpo se confunde, por eso el cuerpo no puede detectarla a primera instancia. Por eso necesita anticuerpos, sino células de memoria, porque en la primera infección el cuerpo no lo reconoce, porque dice actina, sí, debe ser músculos, pero se confunde. ¿Por qué? Porque ciertamente la estructura bacteriana tiene proteínas que nosotros también tenemos, ¿ya? Pared celular, mucho que tiene membrana pared celular, ¿ya? Sus componentes, esta pared celular es muy importante porque mucho que aquí está donde se pone la energía, aquí está lo parecido a la pared de Golgi, aquí están las mitocondrias de la bacteria, están empaquetadas, ¿sí? Son exclusivos de cada bacteria. ¿Por qué? Porque algunas tienen más gruesa y otras menos gruesa. Y de acuerdo a la pared celular, vamos a dividirlas, clasificarlas en dos, gram positivos y gram negativos. Las gram positivas que van a teñirse con mayor intensidad y las gram negativas que van a teñirse con menor intensidad. ¿Ya? Estos de acá. Esta es la estructura química de lo que es la pared celular, ¿sí? Tiene polisacáridos, ¿sí? En su estructura. Lo más importante de este dibujo es que, de acuerdo a la pared celular, va a distinguirse en dos grupos. Lo más importante. Si van a ver ustedes con mucho detenimiento, miren, nosotros tienen lipopolisacáridos. En nuestra estructura celular también tenemos lipopolisacáridos. Y no solamente es por la similitud de proteínas que van a engañar el cuerpo, también por la similitud de lo que es los liposolubles.
polisacáridos, ¿sí? Ciertamente nosotros tenemos ácidos glicoicos, ellos sí tienen, es una otra forma de poderlos clasificar. Exacto lo que dices. Aquí. Estamos viendo aquí la pared celular, tenemos la membrana celular y lo único que está narrando acá es el ribosoma y los plásmidos. Estos plásmidos, si tienen mucho, es más patogenicular bacteria. ¿Está bien? La estructura es un dibujo, lo que acabamos de ver, la pared celular. Aquí tenemos la pared celular de los gram positivos, de los que se van a tener con mayor intensidad, más gruesa, una de las características de los gram positivos, ¿listo? Y permite la difusión de metabolitos hacia la membrana plasmática. Es un elemento clave para la estructura bacteriana y también da lugar a lo que es la clasificación de las bacterias, le permite la replicación y la supervivencia de la bacteria, ¿sí? Además, el que sea más gruesa permite que pueda evadir las defensas del cuerpo del organismo. Tiene lisosima. ¿Qué es una lisosima? La lisosima es una enzima, ¿sí? Todo lo que es ima es enzima. Nosotros también tenemos lisosimas, ¿sí? Pero miren, parecidas a la saliva y la mucosa, parecidas. La lisosima, ¿para qué sirve? Para hacer digestión. También hace lo mismo. ¿Por qué? Porque al tener esa lisosima va a digerir la pared de las células y va a ingresar intracelulares. Y esta es una bacteria de tipo intracelular. El ácido teicoico, que son polímeros aniónicos útiles, ¿para qué? Para la función celular. El ácido lipoteicoico van a producir ácido graso que se van a unir a la membrana celular. Y es una forma del ácido lipoteicoico para poder invadir a la célula, ¿sí? Son antígenos de superficie. ¿Qué quiere decir? Lo que hemos dibujado es la forma de ingresar, la forma de hacerse recepcionar para la membrana celular de la célula hueso. ¿Qué van a desencadenar aquí? A ver, este dibujo que hemos hecho ingresa. La forma primaria de inmunidad que nosotros tenemos, ¿qué hace? Hace primero que existe una respuesta. La primera respuesta que va a tener nosotros es fiebre. La fiebre es una respuesta, es una forma de respuesta del cuerpo. El dolor es otro tipo de respuesta. Inhibir a la fiebre más de 3 días y no saber qué es lo que tenemos es engañarnos nosotros mismos. Esa célula solamente los antipiréticos, como por ejemplo, digamos, el paracetamol, va a bloquear, no va a tener fiebre. Sin embargo, el proceso va a seguir adentro. Por eso se dice que solamente 3 días de ansiedad no más. Porque se engaña y es decir que adentro vaya el proceso de la guerra civil. ¿Sí? Entonces, va a inducir a la respuesta inmunitaria. La tos también es una respuesta inmunitaria. Están queriendo sacar lo que está adentro. Aquí un cuerpo extraño, un cuerpo extraño. La respuesta inmunitaria, hay bastantes formas de respuesta inmunitaria. Están las respuestas inmunitarias, la alergia es una de ellas, la fiebre es otra de ellas. ¿Sí? La febrícula también. Aquí tenemos el pectoral. Este pectoral que está en amarillo es el más grueso en lo que es los gram positivos. Aquí
Y en las gram negativas, miren, no tiene pedido sin embargo, ¿por qué son más agresivas las gram negativas? ¿Sí? Porque tienen polisacáridos en su estructura que no tienen mucho los gram positivos. Por eso las gram negativas son más peligrosas que los gram. ¿Sí? Aquí las estructuras externas, por fuera de lo que es la membrana y de lo que es la pared. Esta es la cápsula de hipocálix, está la biopelícula. La biopelícula es como cuando nosotros, es como una gelatinita que puede estar encima, eso se llama biopelícula. ¿Ya? Esa puede tener algunas bacterias. Las pseudomonas, por ejemplo, el estafilococo aureus llega a tener. ¿Por qué es tan importante? ¿Sí? Porque estas pueden causar resistencia bacteriana, por eso la biopelícula es importante. ¿Ya? Esta va a favorecer el crecimiento de las bacterias, o sea, ayuda a evadir también la respuesta inmune. ¿Sí? Protege a los miembros de la acción de antibióticos, como les dice, ayuda a las resistencias bacterianas. ¿Sí? Aquí, los flagelos, que no todos llegan a tener, ¿sí? No llegan a tener. ¿Esos qué le ayudan? En parasitología a moverse, al movimiento. ¿Sí? Se unen a la membrana bacteriana y son impulsados por su potencial eléctrico. Nosotros vamos a llevar lo que es cómo se llega a formar la cadena de electrones en nuestro cuerpo. Y las bacterias también tienen cadena de electrones y llegan igual a engañar, llegan a confundirse con la cadena de electrones que se llega a realizar en nuestro cuerpo. Ahora son portadores de factores antigénicos y van a determinar la cepa bacteriana dentro de los flagelos. ¿Sí? Van a activar la respuesta innata del huésped, aquella con la cual nacemos nosotros. Las fimbrias, o también llamadas pilis, que son pequeñitos, que son los pilis, ¿ya? Van a localizarse en la parte externa de las bacterias. Es como cuando vemos esas pequeñas chiquititos, son verdes, y de pequeñitas vellosidades, así igual, el kiwi, ¿no ves? Igualitos son las pilis de las bacterias, ¿sí? Entonces, van a localizarse en la parte externa de toda la bacteria, tienen unidades proteicas, ¿sí? Nosotros cuando nutrimos más a nuestra respuesta inmune, porque todos los anticuerpos son proteínas, ¿sí? Si no nutrimos, ellos vienen con su proteína ya cargada y con mucho más proteína, ¿sí? Es importante la nutrición en proteínas, especialmente ustedes que están en crecimiento, ¿sí? Listo. Van a constituir un factor de adherencia, es decir, los pilis son como cuando los scratch, ¿no es? Es igualito que el scratch, se pega, ¿ya? Es un factor de adherencia, es un factor de antigenicidad, de patogenicidad de las bacterias. ¿Qué más? Están en la Escherichia coli, que todo el mundo tenemos una infección urinaria, infección gastrointestinal, y vive en nuestro intestino grueso, la Escherichia coli, solamente que nosotros decimos, nuestra defensa decía, van a entrar solamente 2, 3, 5 máximo. Ya en 6 vienen los macrófagos y se lo comen. Esa es la capacidad de respuesta inmune de nosotros. Pero el Escherichia coli vive en nuestra canquita, vive en nuestro intestino. Pero cuando va, digamos, a la vía urinaria, en los linfocitos es donde más va, vamos a infección urinaria. No tiene que ir en otro lugar que no sea en el lugar que les permite. En otro lugar causa estragos. ¿Sí? Sí. También, miren, ese de gonorrea es el tracto urinario. ¿Qué más? Los pilis, ¿ya? Van a unirse a otras bacterias para transferencia. Es un tipo de transmisión de tipo sexual.
reproducción de tipo sexual, ¿no? Estos pilis también, una cosa importante de los pilis es que ayudan a la resistencia bacteriana cuando se unen con los pilis de otra bacteria. Se unen y dicen, vamos a maquinar la forma de evadir este antibiótico. Por ejemplo, la amoxicilina. Vamos a evadir y empiezan a formar otros compuestos para que la amoxicilina sea como agua de muerte para ellos. Los pilis. Aquí tenemos las bacterias con los alternativos de la tradición. Algunas, por ejemplo, las mitobacterias, van a tener una capa extra de peptidoglucano, ¿sí? Estos son los azúcares. Aquí vamos a ver, van a ver en química, igualito este tipo van a ver. Entonces, hemos visto, es una bacteria, no. En nuestras células también existe esta bacteria. Esta es una pentosa. El azúcar que es una exosa, ¿no? Tiene 6 planetas. Con una exosa vamos a ver. Pero esta es un tipo de. ¿Ya? Aquí, estructuras o biosíntesis de los principales componentes de la cadena. ¿Sí? Entonces, hemos hecho la posibilidad una vez más, grande, ¿no? En cambio, las negativas, poquitito. Sin embargo, tienen más polisacáridos que la y ahí su poder de antinuclear, unos polisacáridos en cuanto a lo que es los grandes. ¿Sí? Peptoglicano, también llamado mureína. ¿Por qué? Porque uno de los azúcares que tiene mayor cantidad es la mureína, que es un tipo de proteína. ¿Sí? Miren acá. Van a ver estos nombres. Vamos a ver que la alanina, la lisina, el glutamato son aminoácidos esenciales en nuestro cuerpo. Eso de la esencialidad, ¿qué significa esencial? Que nuestro cuerpo no lo fabrica, tenemos que comerlo. Eso aprovechan las bacterias para que nosotros podamos, para engañar a nuestro cuerpo en primera instancia. Es la estructura de lo que es la pared celular. Tiene aminoácidos importantes como la alanina, lisina y glutamato. Tiene, por ejemplo, los gram negativos, tiene N-acetil, glucosamina, N-acetil, murámico. Por eso se llama mureína, capa de mureína. ¿Por qué? Porque tiene más cantidad de ácido N-acetil murámico. Por eso se llama mureína. Eso es el exacto. ¿Ya? Síntesis de peptidoglucanos. Esta va por constar de 4 más. Van a ver que esto vamos a volver a llevar, pero este es en la bacteria. Toda síntesis tiene sus pasos, tiene sus fases. ¿Sí? La glucólisis igual tiene sus fases. Aquí, si estamos hablando de la síntesis de peptidoglucano, este peptidoglucano es lo que va a diferenciar de las positivas negativas. Por eso es importante, ¿ya? La fase de síntesis y activación de precursores. ¿Qué significa precursores? Mucho cuando estamos cocinando sopa, decimos carne vegetal, pues zapallo, es un precursor, es como hacer una receta. El paso 2. El paso 2 consta de la unión de la N-acetil murámico, que es, por eso se llama la capa de mureína, es lo que más cantidad llega a tener. Este es un pentapéptido. Lo hemos utilizado como un 5, ¿no es? Esa es. Después, el paso 3 es el bactopenol, que es un alcohol, ¿ya? Se va a transportar a la superficie externa de lo que es la enzima, de la enzima y pasa. Muchos enzimas en la pared celular que les van a servir para engañar a nuestro cuerpo en primera instancia. Y el último paso es el peptidoglucano, que se va a expandir en toda la superficie de lo que es la membrana celular. Y dependiendo mucho si es alto, es gran cantidad, va a ser gram positivo o gram negativo. Estas son las 4 fases de. Yo les preguntaré, no la síntesis efectivamente, les preguntaré solamente uno y
Lo más importante es esta de acá. 1 y 2 es la más importante. ¿Sí? Listo. Síntesis de lo que explicar. Estos son 4 los pasos de. Yo les preguntaré en cuántos pasos se realiza la síntesis de peptídeo, ¿no? 4. ¿No? Aquí también decía cómo, en qué lugar va a incidir. Esto ya es más informal. ¿Dónde va a ir? A la penicilina. ¿Dónde va a atacar? A la medida va a atacar. Pero un montón de cosas porque no es fácil. No es fácil. ¿Ya? Diferencia de la pared celular. Esto es bien importante este cuadro. Hasta en práctica de los lugares. Ya los ácidos teicoicos son un factor de virulencia y los dan positivos. ¿Sí? ¿Qué más? Van a contener mayor cantidad de peptídeos picantes, que es más gruesa y con mayor intensidad. Y es el 50% de la pared celular. ¿Sí? En cambio, los gram negativos no contienen ácidos teicoicos, ¿sí? Ni lipoproteicoicos. Van a contar con una membrana externa, van a contar con liposacáridos. ¿Sí? Lípidos que tienen su pared. Estos son factores de virulencia. Cuanto más sacáridos tengan, cuanto más más son virulentos los negativos. Van a contener menor cantidad de glicanos, más o menos un 10%, 50%, 10%. ¿Sí? Aquí los ácidos teicoicos, ya, polímeros teicoicos, que son polímeros de ribosa. Y la ribosa tiene 5 carbonos, ¿sí? Unidos al grupo fosfato. Son determinantes antigénicos, por supuesto, pero se llaman igual. Los lipopolisacáridos, ¿quiénes tienen más? Los gram negativos, no los gram. ¿Sí? Bien importante los lipopolisacáridos, que se encuentran mucho más en gram negativos. Si hablamos, está formado por 3 regiones estructurales y estas van a ser de carácter antigénico. El lípido A, lípido 0 y la región central del polisacárido. Este lípido A, lípido 0, el antígeno 0, van a tener muy en cuenta esto porque en cada una de las bacterias que vemos, vamos a decir, esta bacteria tiene antígeno O. ¿De acuerdo? ¿Dónde está eso? Es un polipolisacárido. Y normalmente hablamos de los gram negativos, cuando estamos hablando de antígeno de tipo O. Ayuda a clasificarlos también. Listo. Esto es cómo se llega a dividir por fisión binaria. ¿Qué significa fisión binaria? Digamos, si me divido en dos, y hay dos Beatriz. Parece película de horror, ¿no ven? Donde nos atacan, así se divide por fisión binaria. Y es por etapas, ¿sí? Las etapas de replicación del DNA, elongación celular, elongándose, y la formación del septo, y la terminación de la formación de dos células idénticas, ¿sí? Y la separación de las células. Cada una va a ir a buscar si tiene el ambiente adecuado, proteínas, todo, la persona no se ha nutrido bien, todo eso. Entonces dice, listo, vamos a echar mano de todo, de lo poco que tiene y otra vez vuelve a dividirse por fisión binaria. ¿Qué es lo que impide? Nuestras defensas. Pero si no te nutres bien, no tienes proteínas, olvida. ¿Qué es lo que más te puede llegar a proteger? El huevo. El huevo es la proteína más, no más completa, sino la que más rápido puede ayudar a tener. La división celular es por división binaria. La elongación, el septum y la división y la célula idénticas. Las esporas son una forma de perpetuar
los parásitos también tienen formas a ver, son formas de resistencia, esas. Son formas de resistencia que van a utilizar algunas bacterias, por ejemplo, el Bacillus anthracis, que han formado inclusive epidemias, inclusive el tétano, que va a causar el tétanos. Solo decir que el tétanos puede agarrar a una mujer, antes se creía que solamente las mujeres podían tener tétanos, agarraba más a las mujeres, ¿por qué? Porque en el parto se cortaba con lo que sea, con un material que estaba oxidado, por eso teníamos tétanos. ¿Por qué? Porque en la parte oxidada supuestamente hay bacterias. Los varones también, cuando están haciendo construcción de nuestro, pisan un clavo y está oxidado, así agarran tétanos. Por eso es importante que también varones y mujeres se lleguen a vacunar con 5 dosis de antitetano. 5 dosis, siempre con un esquema de vacunas. Después de los 6 años hay que volver a hablar de que tiene esporas, que quiere decir que tiene una forma de resistencia. ¿Ya? Miren la estructura de una espora. No voy a preguntar, solamente voy a preguntar cuál es la forma de resistencia de producción tétano. Es la espora. Mecanismos de virulencia. Estos son los mecanismos de virulencia de las bacterias. La cápsula es un mecanismo de virulencia. La biopelícula esa, la adherencia, esos pits que van a como scratches, esa es la adherencia, la invasión, el hecho de que ingresen, ¿cierto? Receptores que ingresen adentro, es un tipo de virulencia. El metabolismo, algunos que se han dicho que causan gas, otros no fabrican gas, las toxinas, las enzimas, las endotoxinas, las exotoxinas, después las enzimas degradativas. Prácticamente las enzimas degradativas, ¿qué quiere decir? Que si hay una célula, ¿qué hacen las enzimas? Es lo primero que va. Esperando ahí tú. Yo voy a ir, la voy a destruir a la pared y luego recién va a sentar material. ¿Ya? ¿Qué más? Las endotoxinas, los superantígenos. Esos superantígenos nos ayudan, van a causar lo que es la resistencia a antimicrobianos, ¿ya? Incluso a la inflamación excesiva. Cuando una persona tiene mayor de 40 grados, ¿qué va a hacer? Va a convulsionar. Algunas bacterias pueden causar. Tiene que ver mucho con el número de bacterias que van a ingresar a los organismos. La evasión de la respuesta inmune y fagocitaria. Hay bacterias que van a hacer esto. Se esconden y poco a poquito van a ir invadiendo. Cuando nos hemos dado cuenta es como los chilenos que nos han invadido más escondidos y tras han aprovechado que estábamos medio así. Sí, la resistencia a los antimicrobianos y la proliferación intracelular. Cuando han hecho esto, lo voy a tapar, se quita el replicando. Es como cuando a una pareja, los amigos dicen, oh, ¿qué vamos a conseguir? Ya se replica. Es así, quiero que despierten, está muy bien. ¿Qué más los mecanismos de patogenicidad? Tres son los más importantes. De todos los organismos que se han dado, tres son los más importantes: la adherencia, la invasión y la toxigenización. Estos van a ir acompañados de qué? De los mecanismos de evasión inmunitaria. ¿Ya? Y aquí decimos, estos factores de virulencia que el anterior diapositiva les daba, van a jugar, compiten, hacen una lucha con el mecanismo de defensa del huésped. El huésped está queriendo luchar, ¿no es cierto?, con todos los anticuerpos, pero miren, todos la capacidad de patogenicidad han ganado, y ¿qué han hecho? Han desplomado.
Listo, lo han zumbado. Entonces, esto es la de la adherencia, de la invasión de la toxigenicidad, que tiene que ver con las exotoxinas, con las endotoxinas, hacen que el paciente se llegue a enfermar. Este mecanismo de respuesta del huésped, ¿con qué tiene que ver? Con el tipo de alimentación que llega. Si tiene buenos anticuerpos, o sea, buena cantidad de proteínas, se va a defender bien. Pero si no tiene una buena calidad de proteínas, no se va a defender. ¿Ya? Listo. La adherencia, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con las enzimas que se llaman adhesinas, ¿sí? También tiene que ver con los píridos, que es scratch, que tiene que ver. Eso tiene que ver. Y son componentes que están en la superficie, todo, como en el kiwi, en todo la fruta está. Y eso ya sirve para adherirse. Y una vez que están adheridos, no te dejan. Se pegan como chicle. Ay, esta niña que se me pega como chicle, no me deja. Tiene dinero nomás, ¿verdad? Eso no se merece la pena. ¿Ya? La invasividad tiene que ver con las barreras anatómicas. Aquí tenemos que ver cómo llega a romper la pared celular de muchas células. Aquí estamos viendo un enterocito. ¿Por qué? Porque las bacterias, por ejemplo, las bacterias que van a causar una gastroenteritis, van a ir al enterocito. Lo primero que hacen es como congelar lo que es las vellosidades intestinales. ¿Por qué hacen las vellosidades intestinales? Digamos, yo soy un enterocito. Estos son mis vellosidades intestinales. Hacemos eso todo el tiempo, están haciendo eso. Todo el tiempo. Algunas bacterias, algunas endo y exotoxinas, ¿qué hacen? Lo paralizan, como la chicharra paralizadora de chapulín. Igual ya no pueden hacer esto. Porque al hacer esto le dicen, andate allá. Y en la diarrea es un tipo de defensa, un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque aumenta el peristaltismo, porque quiere sacarlo, por eso tiene diarrea. Por eso cuando el primer tratamiento que tenemos en la diarrea de funciones líquidas es darle agua. Primero, no darle antibióticos, agua, porque si digamos solamente una endotoxina y el cuerpo está preparado en anticuerpos para luchar y lo mata, necesitamos que salga esas toxinas, endotoxinas que están muertas y que están inactivadas. ¿Qué hace el cuerpo? Con el líquido del agua trata de sacarlo. Si no le damos agua, ¿qué va a hacer? Plaquita. Y no tiene la posibilidad de lavar. Es como cuando lavamos el patio, ¿no? Igualito. Entonces, esos fines hacen lo mismo de los. ¿Sí? Entonces, hay algunas bacterias que primero lo paralizan y ya no puede hacer esto. Se quedan así. Como hay los mismos que ingresan dentro del enterocito, lo van a parasitar aquí, toman su material primero genético, se replican en posición binaria y por el torrente sanguíneo van. ¿Sí? Es un mecanismo de la invasión. La toxicidad tiene que ver con endotoxinas y exotoxinas. Estas son proteínas, ¿sí? Que van a estar ligadas por gram positivas y gram negativas, que van a actuar en sitios específicos, ya sea en la membrana celular de la célula huésped, en el citoplasma o en el núcleo. Cuando actúan en el núcleo es más peligroso, porque tienen que ver con la producción de proteínas. Desde el DNA ya viene la información de qué proteínas, de qué aminoácidos van a formar qué proteína. Si van a ir al DNA, estamos. Si van a ir solamente a la pared celular, mucho más tenemos posibilidades de vencer esa. Las endotoxinas son componentes de la pared celular. Lipopolisacáridos. ¿Quién tiene más lipopolisacáridos? Las gram negativas. Puede ser pregunta de examen. ¿Sí? Estas van a ser liberadas, van a causar fiebre, inflamación y shock. ¿Sí? ¿Cuáles son más peligrosas? Las más peligrosas son las negativas. A pesar de que tienen peptidoglicano chiquitito, ¿no ven?
el hecho de que tenga tipo polisacáridos los hace más peligrosos. ¿Ya? Es como si nosotros, a ver, esto les va a encantar y a mí se me ocurrió. Es como, digamos, las gram negativos somos los gorditos, feitos, nadie los quiere. En cambio, los que tienen tacón, o sea, figura, tienen poquita grasa. Esos son los característicos, ¿sí? En cambio, tenemos grande grasa, nadie. Entonces, los gram negativos que son bonitas son más peligrosos porque tu cartera se queda en cero. ¿La comparación les parece bien? Sí. ¿Les van a acordar? Cuando yo sea parcial, te voy a poner así. Gran negativa. Entonces, son las características de las exotoxinas y de las endotoxinas. Una comparación entre las exo y las endotoxinas. ¿Qué hemos visto? ¿Quiénes tienen más? Las gram negativas. Inclusive el nombre dice gram negativas. Negativo todo. ¿Ya? La naturaleza química. Las exotoxinas son de naturaleza proteica. En cambio, las endotoxinas son de naturaleza lipídica. ¿Sí? La toxicidad es muy alta en la toxicidad en las exotoxinas, en cambio media en las endotoxinas. El mecanismo de acción es específico para cada bacteria, en cambio en las endotoxinas es único. La termoresistencia no tiene termoresistencia, sí tiene termoresistencia. ¿A qué me refiero? A que si hablamos de ebullición calentar, estas van a morir fácil. ¿Estas? No. ¿Ya? Proteínas. Las de proteínas son como el huevo, ¿no es cierto? Si usted pone al huevo la proteína, lo que se clara es netamente proteína, totalmente proteína. Entonces, cuando lo pone a calentar aquí, se pone blanco y tieso, ¿no ve? En cambio, las endotoxinas tienen termoresistencia, o sea, no se van a diluir, ¿ya? A pesar de que tengan características lipídicas. Son como la grasa del chancho. La grasa del chancho, póngalo a hervir a ver en aceite, algunas veces permanece, ¿no es cierto? Más o menos. La inmunogenicidad es alta en las exotoxinas y escasa en las endotoxinas. Si existen suelos antitóxicos, sí existen para las exotoxinas, no existen las endotoxinas. ¿Cuáles más peligrosas? Producida por qué? Por algunas gram positivas y algunas gram negativas. Aquí todas las gram negativas se van a producir. Es más peligroso. ¿Ya? Invasión del sistema inmune. Ya hay mecanismos para sobrevivir. Algunas veces se encapsulan así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se visten como si fuéramos parte de nuestro ser. Vienen a engañar. A eso se llama evasión del sistema inmune. Hay muchas formas de evadir el sistema inmune. ¿Sí? La cápsula, una de ellas, la variación antigénica. Esta variación antigénica tiene que ver con eso, que empiezan a disfrazarse como si fueran nuestras propias células. Es ahí como que están caminando, cuando ya están preparadas con fusión binaria, cuando están atasadas, y se empiezan a atacar con todo su arsenal. ¿Quiénes son más? Los negativos. Y otros, por ejemplo, al macrófago. Este es un macrófago. ¿El macrófago qué hace? Come y come. Todo lo que sea a su paso. Entonces, los anticuerpos, así mismo dice, macrófago, puedes venir aquí, hemos matado a nuestros microorganismos, venga y empieza a comer. Entonces, de acá, una forma, por ejemplo, las esporas están adentro. Supuestamente están después de los muertos. Son parte de la pared de las bacterias, ¿verdad? Están así. Esporas.
ya el macrófago se lo come. Y en el macrófago adentro hace hasta matarlo, se nutre del macrófago. Y se ha escondido dentro del macrófago. Las células no le dicen nada al macrófago, parece que le dicen, este macrófago parece que tiene algo de otro. ¿Estás enfermo? No, he comido cosas y empieza a caminar por el suelo. Y cuando adentro del macrófago ya han construido el macrófago en su totalidad, estalla el macrófago, muere y empieza a posición binaria global. ¿Sí? Es una forma de vibración. Ya no estamos todavía. Aquí están todas las formas de virulencia en este cuadrito. Les va a gustar mucho. Todo lo que tenemos está resumido en este cuadrito. Aquí, diagnóstico de laboratorio. Este diagnóstico, el primero que hacemos en bacteriología es tomar la muestra, ¿ya? Primero la clínica, preguntar si cuando esté enfermo, tomar la temperatura. Y hemos dicho que la temperatura, el aumento cuando tiene fiebre es algo que nos tiene que llamar la atención, porque algo me está atacando, es un poco rojo que nos dice alerta. ¿Qué más? Y en bacteriología tiene que ver con la identificación. Primero, dividir los gram positivos y gram negativos. Primero, con atención, ¿no es cierto? Es lo que vamos a hacer en práctica. Distinción gram. Cultivos, medios de cultivo. ¿En cuáles crecerá más? ¿Sí? En los simples, en los selectivos, ¿cuáles serán? Después, medios sólidos, medios líquidos, semisólidos, las pruebas bioquímicas, PCR, como les dije, ¿no es cierto? Indirecta, mediante métodos serológicos, como las técnicas moleculares, como el PCR, que para todas las clases, inclusive para el COVID, existe la relación en cadena de la polimerasa. Agentes antimicrobianos, ¿qué son? Estos son los agentes antimicrobianos, son sustancias, pueden ser naturales, ¿ya? Pueden ser sintéticos o sintéticos. Inclusive pueden ser a partir de otro microorganismo. Por ejemplo, la penicilina, que es dado por penicilina, es dado a partir de un hongo, ¿no es cierto? Hace un gran descubrimiento para obtener signos como usted da historia. ¿Sí? Van a actuar que primero, en primera instancia, pared celular, donde ustedes, ahí en la pared celular están los mitocondrios así empaquetaditos para formar lo que es la energía de la bacteria. Después, en la síntesis de proteínas, en los ribosomas van a actuar algunos en los ácidos nucleicos. Así como ellos nos atacan la pared celular, ¿cuáles también son los bacterianos? Tratamos de destruirlas. ¿Sí? Mecanismo de acción. ¿Cuáles serán los mecanismos de acción? Algunos bacterias van a inhibir la síntesis de proteínas, otras van a inhibir la síntesis de ácidos nucleicos, otras van a inhibir la síntesis de la pared celular, otras van a disminuir la función de la membrana celular, otras van a inhibir el metabolismo, es decir, la glucólisis oxidativa, la formación de ATP, esas van a inhibir algunos antimicrobianos. Y aquí están también la clasificación de agentes. Esta la voy a volver a traer porque a mí me toca antimicrobianos, la última que ahorita no se va a traer antes de antimicrobianos, biológicos, sintéticos y sintéticos. ¿Ya? Van a producir, estos biológicos están produciendo los microorganismos, hemos dado el principio, ¿no es cierto? Después los semisintéticos solamente están fabricados en laboratorio, ¿sí? Aquí los semisintéticos sobre el núcleo base de antibióticos que vuelven a ser otros microorganismos que van a ir a formar radicales, que van a destruir la pared de lo que es la bacteria. ¿Sí? Después, existe también otra clasificación que son de amplio espectro, es decir, para muchos. Por ejemplo, la amoxicilina es para muchos, ¿sí? Otros para el espectro menos amplio o intermedio, que son las penicilinas o los bacterios. Solamente específicos nomás llegan a atacar.
de corto espectro son las polivicinas. Estas polivicinas se llevan en terapia intensiva y solamente son específicos para algo. Como médicos generales tenemos que manejar los de amplios ¿sí? De acuerdo a los microorganismos, de acuerdo al tipo de microorganismos con el cual actúan, van a ser antiprotozoarios, antibacterianos, antivirales, antifúngicos. De acuerdo a qué tipo van a atacar o a eliminar. Estos son los antimicrobianos, algunos específicamente de bacteriología, pueden ser bactericidas o pueden ser bactericidas. ¿Qué significa bactericida? Bactericida, fungicida, matar, va a matar. En cambio, el bacteriostático solamente va a tener como la chicharra para hacer tit, y cuando quitamos con otro, va a seguir creciendo. A eso se llama bacteriostático y bactericida. En simples palabras. ¿Sí? Uno, es como cuando nosotros pisamos a alguien. Cuando nos quitamos, va a seguir haciendo su vida. En cambio, el bactericida lo va a destruir, lo va a matar. Y ahí estamos hablando de betalactámicos, estamos hablando de polipéptidos, polipéptidos, de. En cambio, aquí, sulfamidas, betacinas, polifenols. En estos de las sulfamidas, el sulfamethoxazol cumple este criterio de bacteria. ¿Sí?